El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hace 8 días veníamos empujados por el Espíritu al desierto. La figura de Jesús, ¿no?, llevado al desierto. También nosotros. La Cuaresma se inicia desde un momento para nosotros, decíamos, ¿no? Ese silencio, ese entrar en nosotros mismos, esa soledad necesaria en ese momento. Porque si se nos da este tiempo de gracia, es precisamente para que descubramos la vida otra vez. Y para los que amamos vivir, bueno, el interrogante sobre la vida es lógico, es propio sobre ella. ¿Hacia dónde vamos? La Cuaresma ya nos habla de Pascua, celebración de la vida, celebración de la alegría de la vida, celebración de la vida de aquel que resucitando nos la promete y da sentido a nuestra vida y esperanza a ella para alcanzar su meta. Pero para celebrar la vida, solo la pueden celebrar los que aman la vida, Y entonces es necesario entrar en el desierto para responderse ese interrogante, delante de la vida. ¿Qué hacemos por ella? ¿Qué hacemos con ella? Y al final también, ¿qué significa vivir con otros que tienen vida? ¿Qué significa la vida de los demás para mí? Y sabiendo que Dios nos ha creado, desde Él hemos obtenido la vida, y que la vida se nos ha sido dada también con dones, cualidades, capacidades, el interrogante sobre qué hago con ellos, ¿no? También Jesús se hizo ese interrogante en su desierto. Las tentaciones, es decir, el querer llevar otro concepto de vida, otro criterio de vida, otro destino de vida al que Dios le había marcado en su vocación de Mesías, fue también una consideración en Jesús, desde su libertad, desde su voluntad. Y por eso, con sus dones y cualidades, podía hacer muchísimas cosas distintas a las de su misión. Podía ser una persona que buscara la satisfacción personal, que buscara el prestigio, la posición, que buscara el enriquecimiento material, que buscara el dominio, el poder, ¿no? Y sin embargo decide llevar adelante el proyecto del Padre, muy distinto. Un proyecto cuya meta final como verdadero hombre es la muerte, la muerte. ¿Pero para qué? Porque desde la muerte nace la vida, llevando el proyecto de Dios tal y como se nos ha presentado. Por eso también vivimos nuestro desierto. Nuestra decisión de seguir adelante como cristianos o no, es la respuesta que tiene que salir de ese desierto. Nuestra decisión de, como cristianos, orientar nuestra vida de acuerdo al diseño de Dios como cristianos, esa es la respuesta a ese desierto. Y si nuestro desierto nos ha llevado a reconsiderar
nuestra identidad cristiana, para iluminar nuestra vida y llevarla de acuerdo al diseño de Dios, viene la pregunta, ¿cómo? El cómo, ¿no? Bueno, este domingo responde ese cómo. La transfiguración. Jesús va con sus discípulos. Pedro escoge a tres, Pedro, Santiago y Juan. Y delante de ellos sucede un evento particular. Pero detengámonos en Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué ellos? Bueno, si vamos a ver que Jesús va camino de Galilea a Jerusalén, 3 veces les anuncia a sus discípulos cuál va a ser su destino. Vamos camino a Jerusalén. Allá me van a llevar preso, allá me van a llevar a los tribunales, allá me van a juzgar y a condenar y me matarán. Pero al tercer día resucitaré. 3 veces en el itinerario entre Galilea y Jerusalén. Y es que van muy entusiasmados. Pedro, Santiago, Juan, los demás van muy entusiasmados. Van delante del Mesías, de la figura del Mesías, que en realidad para ellos significa también la oportunidad de algo personal, poder, prestigio, posición. Van entusiasmados porque ellos son el grupo, llamémosle así, íntimo del Mesías. Y el Mesías, porque lo es, Jesús les ha dicho que sí, que lo es. Cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús le hace ver la diferencia a Pedro entre pensar como Dios y pensar como los hombres, entre dejarse llevar desde la iniciativa divina a la iniciativa de los hombres, porque inmediatamente que le dice, tú eres el Mesías, inmediatamente después, cuando Jesús le anuncia a Pedro y a los demás su destino, Pedro se lo lleva aparte, dice, no, tranquilo, deja de decir esas cosas, ¿no? O sea, tú eres el Mesías, a ti nadie te va a hacer nada, tú vas destinado a tener poder, prestigio, posición, tú vas a llegar a Jerusalén y con el brazo y el favor de Dios y todos los ejércitos israelitas vamos a expulsar al extranjero y vamos a tener un reinado extraordinario, ¿no? Y Jesús, que ya ha vencido las tentaciones del desierto, vuelve a su desierto. Aléjate de mí, Satanás, una tentación muy grande que me estás poniendo. Sé que puedo manejar gente, sé que puedo influir sobre la gente, sé que puedo hacer muchas de estas cosas que no tienen nada que ver con el destino del Mesías. Por eso aléjate de mí, piensas como los hombres. Porque Pedro está entusiasmado con el Mesías, no le gusta la idea de que él hable de juzgar, condenar y matar, y por lo tanto quiere disuadirlo, quiere hacerle ver que no, tranquilo, tú eres el Mesías, a ti no te va a pasar nada, ¿no? En el mismo camino también Santiago y Juan. En una versión son ellos dos, en otra versión es su mamá, la nana que va corriendo, se adelanta a otras nanas, que quiere ver bien puestos a sus hijitos, y le dice a Jesús, mira, ya que vamos a Jerusalén, y allá se va a realizar todo esto, te voy a pedir un favor, que Santiago sea el ministro de gobernación y Juan sea el canciller. Es decir, le está pidiendo cuota de poder, que sientes uno a tu izquierda y otro a tu derecha, ¿no? Jesús dice, ay mamá, tú no sabes lo que estás pidiendo, mi reina, Y se acerca a ellos, les da a entender que ese no es el destino. El destino va a ser, beberán el cáliz que yo he de beber. Claro que sí, si por eso vamos a tener los puestazos que buscamos, claro que sí. Es decir, ellos también habían escuchado, mi destino va a ser llegar a Jerusalén, allá me van a apresar, allá me van a llevar a los tribunales, me van a juzgar y a condenar, me matarán, y al tercer día resucitaré. Pero estos van pensando en lo suyo, van hablando consigo mismos, van escuchándose a ellos, no escuchan a Jesús, no escuchan lo que les va a pasar a Jesús. No les interesa porque están más encerrados en su propio criterio de Jesús, en la forma de aprovecharse de Jesús. Lo aman, lo quieren, sí, pero ese amor y ese querer de Jesús llegará también a pasar una debilidad enorme, ¿no? Va a pasar una prueba enorme. El día que de verdad se cumple que a Jesús lo apresan, se lo llevan preso y que lo ajustician, ese día se queda solo. Ni amigos, ni compañeros, ni cuates, ni discípulos, solo. Porque estos huyen con miedo, tristeza, decepción, frustración, huyen de Jesús, huyen de la realidad de Jesús. Pero todo está ligado a que no escucharon, no escucharon. El destino de Jesús es un destino desde la escucha con su Padre,
Es hermoso oír al evangelista San Lucas hablando de un Jesús en oración, es decir, en diálogo con su Padre, que esa es la oración, no una pedigüeñería completa, una apertura también a oír al Padre. Y Jesús oye al Padre y le presentará también sus propias objeciones. Mira, papá, aquí en Galilea estamos bien, aquí hemos hecho muchas cosas lindas. Esta gente que andaba en tinieblas ha visto una gran luz, esta gente que andaba confundida ha escuchado tu verdad, ha escuchado el Evangelio. Aquí hemos fundado el reino de los cielos, aquí hemos hecho maravillas, aquí la gente nos aplaude, nos quiere. ¿Me puedo quedar aquí, papá? No, hijo, tu destino es Jerusalén. Todo tiene que llegar a Jerusalén. Y bueno, bajando del monte, dice San Lucas, tomó la firme determinación de ir a Jerusalén. La voluntad de Jesús se mueve desde la voluntad del Padre, no porque Jesús no pueda tener su propia voluntad, sino porque escucha al Padre y obedece el destino del Padre, para entender que su camino, al final, no termina en el fracaso de la muerte, sino en el aparente fracaso de la muerte. Es la muerte la que fracasa, porque Jesús resucita, llamado a la vida. Pero es que Jesús sí oye al Padre, sí sabe de su destino. Aún humanamente, en la resistencia que provoca el dolor, Jesús sigue adelante y llega a Jerusalén y cumple el destino del Mesías, cosa que los discípulos no aprendieron a escuchar. Y por eso cuando a Jesús lo apresan, se lo llevan preso y le pasa lo que le pasa, ellos escapan, lo dejan solo, lo traicionan, lo niegan. Es más, incluso hasta dos que van huyendo hacia Emaús empiezan a hablar y quejándose, no, este mentiroso, nosotros creíamos que iba a hacer esto, pero no lo hizo, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues hoy Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan, estos que en el camino solo van escuchándose a sí mismos, buscando lo que de verdad les conviene desde Jesús, para llevárselos a una presentación espectacular, rara, de pocos instantes, la transfiguración. El evento lo pone Marcos de nuevo en un monte, ¿no? Un monte alto. Es un monte anónimo. Hoy viene identificado como el Tabor, un monte que está cerca de Jerusalén, ¿no? Y en ese monte, el monte es un lugar donde Dios se manifiesta, pero también es una cátedra. Acordémonos de Mateo, ¿no? En su capítulo 5, la cátedra de la vida, ¿no? Mateo habla de un Jesús sentado en un monte, rodeado de sus discípulos, su cátedra, ¿no? Es el monte Sinaí también, monte de la presencia de Dios, de acuerdo al Antiguo Testamento, donde Moisés se encuentra con Dios. De nuevo un monte que es cátedra, pero también es presencia de Dios. Y en ese monte, dice, se transfigura. Un evento rarísimo, un evento rarísimo. El término griego de transfiguración es lo que sabemos por ciencias naturales, metamorfosis, ¿no? Es el mismo término, una transformación de la persona, un cambio de la persona. Sigue siendo el mismo Jesús, pero te vemos distintos. Marcos lo pone muy plástico, ¿no? Blanco, 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 con una blancura que nadie logra aquí en la tierra, ¿no? Digamos, algo que no eres tú, pero sigue siendo tú, Es decir, Jesús manifiesta su gloria. Por un instante, Jesús se presenta y anticipa su figura pascual, su figura de resucitado, Pero es un instante. Y bueno, en la atmósfera del Tabor, dice que Pedro le gustó el asunto, ¿no? Vio a Moisés, vio a Elías con Jesús, y dice, qué bien que estamos aquí, qué rico todo esto, ¿no? Quedémonos aquí y hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero en ese momento la presencia de Dios, ¿no? La nube que los envuelve, ese es un signo de teofanía, de presencia de Dios, ¿no? Cállate, Pedro, deja de decir babosadas, ¿me oís ahora? Este es mi Hijo, el amado, a Él lo escuchas, no a ti mismo, no a tus cuentos, no a tus fantasías, a Él lo escuchas. Es el imperativo de hoy. El cómo, resultado de nuestro desierto, encuentra hoy su método, su guía, escuchar a Jesús. Así como Jesús escucha al Padre y realiza el proyecto del Padre que lo lleva a su plenitud en la resurrección, así también cada uno que es discípulo de Jesús, cada uno que se llama cristiano, tiene que escuchar,
Porque Pedro, te hubieras evitado la negación, te hubieras evitado la tristeza, te hubieras evitado la frustración, te hubieras evitado ese trago amargo, si hubieras escuchado, Pedro, pero no escuchaste. Santiago y Juan, si hubieran escuchado ustedes, también hubieran evitado todas estas dudas que surgieron cuando me llevaron preso y me mataron. Pero no me escucharon, se escuchaban a ustedes mismos, Y eso pasa con nosotros. El cristiano es aquel que endosa su vida a Dios, o sea, la remite a Dios. Él me ha creado, me ha dado dones, cualidades. ¿Qué hago con ellos? ¿Cómo oriento mi vida para que de verdad estos sean instrumento de vida y no de muerte? Sean instrumento de satisfacción y no de frustración. Sean motivo de esperanza y no de desesperanza. Escucha al Hijo. Escuchar, escucha de la palabra. Y miren, Moisés, Elías, pero al único al que señala al Padre es al Hijo. Escúchenlo a Él. No porque Moisés y Elías no valgan, pero le está diciendo en el lenguaje judío a estos tres, que el equipaje de la ley y de los profetas, todo lo que ellos saben religiosamente, tiene su razón de ser en el Hijo. Y ahora toca escuchar al Hijo. Ya no a Moisés, ya no a Elías, al Hijo, al Evangelio, a la verdad. Ahí está precisamente la luz que ilumina la vida del hombre. Escucharlo, escucharlo. Y ese escucha precisamente es aquello que nos toca a nosotros también para entender la vida, para orientar la vida. A veces dejar un poco el ruido interior, ese bla 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 de Pedro ahorita, no, escúchalo a él, tu vida va a ser una vida que se realiza, sí, tiene el destino de la libertad, de la felicidad, sí, pero desde el proyecto divino, no desde los caprichos del hombre. Si has sabido dejar atrás esa intención, como Jesús la dejó atrás en el desierto, ahora el camino es la escucha para realizar tu vida, para realizarla. Y por eso les pone ese imperativo, pero se lo pone delante de un título que nadie tiene. Este es mi Hijo amado. O sea, a ese rabí que ustedes siguieron, a ese predicador ambulante que ustedes siguieron, a ese hombre excéntrico que ustedes siguieron, porque parece que no era excéntrico Jesús, ¿no? A esta persona que a ustedes les fascina, no es más que el Hijo amado. Entonces, escúchenlo. Y la escucha de Jesús es luz en el camino del hombre. Algo les dejó todo esto, porque dice que cuando bajaron del monte, claro, siguieron detrás de Jesús, pero ya el ruido interior había cesado. Solo que quedaron con una inquietud, y esa inquietud fue el movimiento que los llevó hasta al final. ¿Qué será esto de resucitar? Una inquietud nueva. Es como una luz en la oscuridad. Nosotros pasamos por oscuridades. Y hay luz, sí. Tal vez no es la luz que lo resuelve ahorita la oscuridad, pero es la luz que permanece como esperanza delante de la oscuridad. Porque al final sí estará la respuesta luminosa a la que conduce esta luz. La inquietud que dejó Jesús en el corazón de sus discípulos es la misma inquietud que dejó en los discípulos de Emaús. Cuando nos hablaba, nos ardía el corazón, y regresaron corriendo a Jerusalén. Y estos siguen detrás de Jesús. Esa inquietud encontrará su respuesta en el encuentro con el Cristo vivo, en el encuentro con el resucitado. Ahí se desborda toda la esperanza cristiana para encontrar ahí su meta, pero movido ya por cierta esperanza, por cierta luz que da sentido y da empuje a la vida, aún en medio de sus oscuridades, en medio de sus interrogantes. Esa luz sigue siendo la palabra de Jesús, sigue siendo la esperanza en Jesús. Y esto evangelio nos queda muy a la mano, a nosotros, Iglesia Arquidiocesana de Santiago de Guatemala. Vivimos este momento triste pero esperanzador de la partida de nuestro arzobispo, Monseñor Oscar Julio, ¿Qué podríamos decir a la luz de esto? Podríamos decir que precisamente es la esperanza la que nos mueve a creer que una misión se ha terminado bien, que ha sido precisamente la satisfacción de una vida llevada en una vocación cumplida con fidelidad aún ante las dificultades, que Monseñor habrá escuchado la voz de Jesús: ven, siervo bueno y fiel, y pasa ahora al banquete de tu Señor, que ahora vive la experiencia de esa plenitud que nosotros esperamos vivir algún día. Y entonces también eso nos da muchísima esperanza. Cada vez que yo leo las peticiones
podemos decir oficiales, que no hay peticiones oficiales, todas son oración para el Señor. Pero aquellas que tengo escritas ahí, y pedimos por la salud de nuestros enfermos y enfermas, hay varios que ya no están en esa lista. A varios el Señor les ha concedido la salud corporal, pero a otros les ha concedido la salud definitiva. No están ahí porque algunos ya están entre nosotros curaditos, gracias a Dios, y están aquí, dando gracias a Dios por su salud. Pero a otros los ha hecho llevarlos a la celebración de la vida definitiva. Y entonces llama la atención esto, porque es ahí donde está el sentido de esa luz que va guiando a pesar del oscuro, que no es la solución final, porque nos lleva a la solución final. Y esa luz sigue siendo la palabra que nos da esperanza. Por eso, también nosotros que pasamos por dificultades, por experiencias dolorosas, tristes, por experiencias frustrantes, por experiencias de muchas dudas e interrogantes, se nos dice, cállate un momento, ahora te toca escuchar. Porque por no escuchar, tal vez como cristiano, te has topado con una idea de Dios equivocada, te has topado con una idea de Dios que tal vez no es la correcta, porque también nosotros nos hacemos fantasías sobre Jesús, muchas veces no por nosotros mismos, sino porque escuchamos al hombre y no a Jesús. ¿Cuántos en nuestro tiempo son unos charlatanes extraordinarios que manipulan a Jesús ofreciendo el oro y el moro, ¿no? Y al final, sin Jesús, nos quedamos sin el oro y sin el moro también, Y esos son los charlatanes de nuestro tiempo, falsos profetas de nuestro tiempo. Y no toca escucharlos a ellos, toca escuchar a Jesús, porque nos hacen ideas equivocadas sobre Él. Nos ponen delante tal vez de esperanzas vanas sobre aquello que no es la intención del Padre. En Jesús hallamos la intención del Padre. Y la experiencia es siempre la experiencia del amor de Dios, que es bondadosísimo con nosotros. Por eso dos cosas. La primera, en la primera lectura, ¿no? Lo que Dios le pide a Abraham es increíblemente duro, Es una cosa abominable. Mátame a tu hijo, ofrécemelo, ¿no? Pero Señor, es el hijo de la alianza, es el hijo de la descendencia. De él supuestamente nace esa descendencia que tú me has dicho, más grande que las estrellas o de las arenas del mar. Me lo ofreces en sacrificio. Y Abraham está dispuesto a llevar adelante todo eso. La palabra de Dios a veces es muy exigente, pero nunca termina mal. La palabra de Dios es exigente para construir vida, no para destruirla. Al final detiene a Abraham y el hijo permanece para ser garantía de la descendencia que Dios le había prometido a Abraham. Pero la escucha de Abraham y la obediencia de Abraham lo lleva a comprobar que Dios es lo que hoy nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, que Dios es amor, que nada puede apartarnos del amor de Dios, nada, que aún la exigencia de la palabra está ligada íntimamente a la respuesta de amor que Dios quiere dar a nuestra vida. Y por eso, delante de esa exigencia, el camino cuaresmal nos pone también en la posibilidad de hacer penitencia, dice, ¿no? Penitencia, es decir, aquello que de verdad necesitamos hacer para regobernar nuestra vida, para recuperar nuestra libertad, para que nuestra vida de verdad rompa ataduras y movida por esa luz que va dando sentido y guiando nuestros pasos hacia la luz definitiva. Es que por eso es que hacemos caso, sabemos que ahí está la garantía de nuestra felicidad y de nuestra libertad, porque nada puede apartarnos del amor de Dios, nada, gente, ¿sí? Y eso es lo que nos toca escuchar día a día, aún delante de la incertidumbre que atravesamos. Siempre hay luz. Pedro, Santiago, Juan, los demás lo entendieron. El día que Jesús resucita, se les abrió el entendimiento, dice los evangelistas. Jesús les dona el Espíritu para que se den cuenta que el recorrido con Jesús es el recorrido de la vida, Y ellos, habiéndolo entendido, habiendo recuperado su confianza, habiendo recuperado su esperanza, están dispuestos y se encaminan a donar esperanza al resto de la humanidad. Vamos ahora a confirmar nuestra